Hasta este punto hemos creado imágenes, hemos creado contenedores a partir de esas imágenes. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un entorno más real? Un entorno donde tenemos conectado base de datos, una API, un frontend, entre muchos servicios más. ¿Cómo gestionamos todo esto? Bueno, pues esto lo logramos gracias a Docker Compose. Como bien sabemos, Docker Compose es un orquestador de contenedores. Así que, ¿cómo es que podemos hacer uso de Docker Compose? ¿Qué debemos escribir? ¿Cuáles son los comandos necesarios para poder levantar los contenedores? Bueno, todo eso lo veremos en esta sección. Aquí tenemos una pequeña API, lo cual hace es insertar datos de usuarios en una base de datos. Es una API muy sencilla, pero el objetivo es de que ustedes entiendan cómo se gestiona todo esto con Docker Compose. Tenemos un pequeño script de base de datos con una base de datos llamada prueba y la tabla de usuarios. Anteriormente construimos una imagen de una API en Express, así que haremos uso de ella. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es crear un archivo Docker Compose y la extensión YML. Este es un archivo de texto plano que contendrá todos nuestros servicios para poder desplegar en un solo comando todos los contenedores. Así que lo primero que debemos hacer es poner la palabra service y dentro de este service lo que debemos hacer es especificar los servicios que van a estar conectados. En este caso vamos a crear de primero la base de datos. Entonces, este DB es el nombre de mi contenedor, es el nombre que le voy a dar a mi servicio. Vamos a usar la imagen de MySQL y si ocurre un error, le diremos que siempre debe reiniciarse. También podemos usar variable de entorno, ya que como sabemos, MySQL usa variable de entorno como cuando creamos el contenedor darle una contraseña y también le vamos a decir que use la base de datos prueba. De esta manera. Seguido de eso, como podemos ver, tenemos un script de base de datos. Lo que va a hacer es que cuando arranque el contenedor, automáticamente agarra este script de init SQL, va a crear la base de datos y creará la tabla. ¿Cómo hacemos eso posible? Bueno, pues le decimos que el directorio actual agarre el archivo SQL y de nuestro contenedor agarre la entrada entry point initdb.d que agarre la entrada de nuestra base de datos database.sql. De esta forma lo que hará es que vincular nuestro archivo local hacia el archivo de ejecución que tiene MySQL y esto lo que hará es ejecutar el archivo automáticamente. De esta forma creará nuestra base de datos y nuestra tabla. Seguido de eso, debemos especificar el puerto al cual se expondrá nuestra aplicación. Vemos, la base de datos se comunica por el puerto 3306 y la vamos a vincular al puerto 3306 de nuestro host. De esta manera. Así de sencillo se crean los servicios en Docker Compose. No es nada complicado y la sintaxis es bastante sencilla. Ahora, ¿cómo vinculo yo mi API de Express? Bueno, acá abajo vamos a definir el nombre de nuestra aplicación. Acá abajo vamos a definir el nombre de nuestro servicio, que será API.
le vamos a poner un container name para cuando se cree el contenedor, se llamará API Node para que nosotros lo podamos identificar de una forma más sencilla. Le decimos que cree nuestra API a partir de este Dockerfile. Entonces con build le damos un context de dónde está ese Dockerfile y le decimos que está en el directorio donde está también nuestro Docker Compose YAML. Seguido de eso, indicamos los puertos por el cual se comunica nuestra aplicación. En este caso, está corriendo en el puerto 8000. Y posteriormente debemos de decirle a nuestro contenedor API que debe esperar primero a que se cree la base de datos, ya que si no ocurre esto, pues nos dará un error de conexión. Entonces, para que nuestro contenedor API espere a que primero se cree la base de datos, usamos el depends on. Entonces escribimos depends -on y le decimos que tiene que esperar o depender de quién, del servicio DB. Y de esta forma ya gestionamos todos nuestros servicios necesarios para nuestra API y nuestra base de datos. Así de sencillo es. Así que guardamos el archivo. Pero tenemos que tener algo en cuenta. Pero debemos de tomar algo en cuenta. Al ser Docker Compose el que gestiona todos nuestros servicios, digamos que internamente ellos se comunican con estos nombres. Entonces, si bien recuerdan, en nuestra base de datos, en nuestra API tenemos localhost. Esto nos dará un error. No podremos comunicarnos con nuestra API si usamos localhost de este lado. ¿Qué es lo que corresponde? Usar el nombre de nuestro servicio, DB. De esta forma, hacemos que la API y la base de datos internamente se comuniquen. Y con este cambio, ahora sí podemos levantar nuestros servicios. Entonces, escribimos el comando docker compose up y de esta forma se crearán nuestros contenedores y todos los servicios necesarios para que nuestra aplicación funcione de manera correcta. Como podemos ver, ya terminó toda la ejecución. ¿Cómo podemos probar si estamos realmente conectados? ¿Cómo podemos saber si se creó nuestro script de base de datos? Bueno, es tan sencillo como crear una conexión a la base de datos y como podemos ver, aquí está la base de datos prueba. Si ingresamos en ella, podemos creer que ya tenemos nuestra tabla de usuarios. Otra forma en la que podemos validar que está todo conectado y funciona de forma adecuada es haciendo una petición para que inserte datos en la base de datos. Así que nos iremos al Visual Studio Code y vamos a crear un endpoint del tipo post hacia localhost 2.8000, que es nuestra API, diagonal usuarios, que es nuestra ruta en la cual se van a insertar usuarios. En este caso vamos a insertar al usuario binary admin, género masculino y un password de 12356. Nos dice que nuestro usuario se ha creado exitosamente. Así que si volvemos a nuestra base de datos y refrescamos, podemos ver que se ha creado de forma correcta nuestro usuario. Y así de sencillo es como se manejan todos los servicios desde Docker Compose. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar todos esos servicios? ¿Cómo lo hago? Bueno, es tan sencillo como escribir Docker Compose down y le indicamos la bandera "-b".
para que elimine todos los volúmenes y no quede rastros de todo lo que hicimos. De esta manera se eliminaron todos los contenedores que han sido ejecutados previamente, todas las redes y todos los volúmenes. Así que, como puedes ver, es bastante sencillo, bastante fácil, y todo esto gracias a Docker Compose.